Bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos sintonizan esta tarde. Estamos en una nueva emisión del programa Hermanas, Hermanos Todos. El programa tiene como lema durante esta serie soñar juntos y avanzar juntos. El programa de hoy tenemos a invitados e invitadas especiales en un panel por el tema que nos convoca, que es interesante y desafiante: trabajar por el bien común. Una frase firme y contundente del Papa Francisco en el cuarto mensaje a los movimientos populares. Como todo programa, le vamos a dar el pase al Papa Francisco para que nos traiga esa parte del mensaje que corresponde al programa de hoy. Todos hemos sufrido el dolor del encierro, pero a ustedes, como siempre, les tocó la peor parte. En los barrios que carecen de infraestructura básica, en los que viven muchos de ustedes y cientos y millones de personas, es difícil quedarse en casa, no solo por no contar con todo lo necesario para llevar adelante las mínimas medidas de cuidado y protección, sino simplemente porque la casa es el barrio. Los migrantes, los indocumentados, los trabajadores informales sin ingresos fijos se vieron privados, en muchos casos, de cualquier ayuda estatal e impedidos de realizar sus tareas habituales, agravando su ya lacerante pobreza. Una de las expresiones de esta cultura de la indiferencia es que pareciera que este tercio suficiente de nuestro mundo no reviste interés suficiente para los grandes medios y los formadores de opinión. No aparece. Permanece escondido, acurrucado. Nos sucede como pueblo, como comunidad, como familia e inclusive individualmente tener que enfrentar situaciones que nos paralizan, donde el horizonte desaparece y el desconcierto, el temor, la impotencia y la injusticia parece que se apoderan del presente. Experimentamos también resistencias a los cambios que necesitamos y que anhelamos, resistencias que son profundas, enraizadas, que van más allá de nuestras fuerzas y decisiones. Esto es lo que la doctrina social de la Iglesia llamó estructuras de pecado, que estamos llamados también nosotros a convertir y que no podemos ignorar a la hora de pensar el modo de accionar. El cambio personal es necesario, pero es imprescindible también ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano, porque tantos modelos lo han perdido. Y a todos quiero pedirles en nombre de Dios, a los grandes laboratorios que liberen las patentes, a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas, a las grandes corporaciones extractivas mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. A las grandes corporaciones alimentarias, que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. A los fabricantes y traficantes de armas, que cesen totalmente su actividad, una actividad que fomenta la violencia y la guerra. A los gigantes de la tecnología, que dejen de explotar la fragilidad humana, las vulnerabilidades de las personas para obtener ganancias sin considerar cómo aumentan los discursos de odio, el grooming, el fake news, las teorías conspirativas, la manipulación política. A los gigantes de las telecomunicaciones
que liberen el acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por Internet para que los niños pobres también puedan educarse en contextos de cuarentena. A los medios de comunicación que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, que busquen contribuir a la fraternidad humana y a la empatía con los más vulnerados. A los países poderosos que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la tierra. No al neocolonialismo. Los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como las Naciones Unidas. A los gobiernos en general, a los políticos de todos los partidos, quiero pedirles junto a los pobres de la tierra que representen a sus pueblos y trabajen por el bien común. Quiero pedirles el coraje de mirar a sus pueblos, mirar a los ojos de la gente. Y la valentía de saber que el bien de un pueblo es mucho más que un consenso entre las partes. A todos los líderes religiosos, que nunca usemos el nombre de Dios para fomentar guerras ni golpes de Estado. Para el comentario al mensaje del Papa está con nosotros Javier Hanke. Él es coordinador de proyectos y miembro del equipo técnico de la Comisión Episcopal de Acción Social y también es coordinador del Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal, Janet? Buenas tardes y buenas tardes a los amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy. Compartir en la misma línea que los días anteriores, las emisiones anteriores, el mensaje de Papa Francisco a los movimientos populares siempre es muy emblemático e importante. Quería referirme primero a la esencia de los movimientos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿No? Papa Francisco nos ha planteado cuestionamientos de fondo a la convivencia humana. Somos creación de Dios, nuestro origen es común, Dios nos ha puesto en planeta, en una naturaleza que también tiene el mismo origen, es creación de Dios. Todo está conectado entonces, como dice Papa Francisco en Laudato Si. Somos interdependientes por naturaleza, estamos aquí para cuidarnos unos a otros, en principio. Pero no solo los seres humanos, sino a la creación en su conjunto de la que somos parte. Lamentablemente optamos por lo contrario, pues por caminos de individualismo, del tema de los emprendedores, de que tanto se habla ahora, el yo primero, segundo, tercero. Entonces debo estar yo bien y los demás, bueno, que se las vean. Se rompe de alguna manera la interdependencia, donde supuestamente todos velamos por todos, como las primeras comunidades cristianas, ¿no? Que ponían todo en común. No tiene nada esto de hablar de comunismo, por cierto, como algunos dirían. Y con esta ruptura que generamos, como dice Francisco, lo que hacemos es procesos de desigualdad, más marginación, y así se debilita más el tejido social en nuestra sociedad. Hace unos días nada más, el día domingo en su homilía, Monseñor Carlos Castillo decía, en los últimos 30 años, en nuestro país de globalización, nos hemos deshumanizado, la globalización nos ha deshumanizado, y por eso es necesario aplanar esas montañas de desigualdad, de indiferencia, para hacer juntos camino en el que podamos avanzar. Y es así como han hecho camino los movimientos populares, ¿no? Los pobres, los pueblos indígenas, los campesinos, que también son pueblos indígenas, los trabajadores, los afectados en salud por actividades extractivas, las mujeres indígenas, las mujeres víctimas de violencia, los familiares de desaparecidos en el época del conflicto armado, los recicladores que recogen todo lo que vamos dejando en la calle, las madres de las ollas comunes, los migrantes, todos se organizan. Todos, no se resignan a que las cosas sigan igual. Buscan el cambio frente al sistema que los oprime, que los descarta, porque no dan su aporte al sistema, a la economía de mercado, a la mal llamada economía social de mercado. Son mantenidos con dádivas que no son lo mismo que la supuesta solidaridad. Para el Papa Francisco ha dicho que la solidaridad es darle al pobre lo que le corresponde, por ser persona, ponernos en el lugar de él y ponerlo en el lugar que le corresponde.
No comprendemos ello y mientras no lo comprendamos, no habrá ningún cambio y seguiremos en la misma situación de desigualdad en la que estamos. Por eso surgieron estos encuentros mundiales donde el Papa plantea estos mensajes, ¿no? Y el Papa Francisco nos ha invitado en ellos a ser sensibles al clamor de la gente, a lograr los problemas sociales que afectan al mundo, a trabajar todas las familias para que todas las familias tengan una vida digna, practicar la cultura del encuentro, a un cambio de estructuras, cambio, ¿no? Con los temas centrales que plantea en este programa, que son tierra, techo y trabajo, ¿no? Recordar en ese sentido también lo que Papa Francisco ha dicho, por lo que resulta a veces incómodo, él mismo, su mensaje para muchos, muchas, y por lo que incluso algunos lo tildan rojo, comunista, como también a muchos de nosotros, por lo que ya también estamos acostumbrados. Él ha dicho que este sistema ya no aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana tierra. Y esas incomodidades saltan también, ¿no es cierto?, cuando hablamos de ciudadanía, de que todos somos iguales, y eso no es cierto. Tenemos diferentes modos de vida, culturas, creencias, que no son valoradas en nuestros pueblos, en nuestros movimientos populares, que son olvidadas con el paso del tiempo por el llamado desarrollo, por el llamado progreso, que olvida, ¿no?, los saberes ancestrales de los pueblos, la lógica de la tecnología y la innovación, que no son malas de por sí, pero que inciden en más niveles de consumo, que generan más niveles de dependencia, y con ello brechas sociales, más diferencias, más exclusión, yendo en contra de la perspectiva de la vida austera que nos plantea Papa Francisco, ¿no? Los movimientos sociales no pueden ser vistos como antidesarrollo, por su propuesta de bien común, de cuidado de la cultura del bien común y de la casa común, el cuidado de las actividades sostenibles, protección del lugar. Y toda esta situación que no consideramos que no deben ser vistos así, nos plantea también la necesidad de ver esos modos de vida, de rescapar esos modos de vida que ellos plantean. Papa Francisco ha planteado en esos pedidos que han escuchado en ese mensaje, justo elementos populares, ¿no?, que se asuman esas exigencias, dirigiéndose a los grandes poderes económicos para que acaben con estas perspectivas de grupos como poderes económicos, empresariales, que contaminan los ríos, acaban con los bosques, las montañas, y que dejemos de lado esta situación de afectación de la raza humana para justamente levantarla y resaltarla. Acaba de morir la 9ª víctima en este año defensor del ambiente, Lucio Pascual Yumango, un acháninca, y como iglesia tenemos la exigencia de atender estas demandas de los movimientos populares que nos plantean protección, nos plantean respeto. Monseñor Barreto ha recibido un premio el día de ayer por en el momento de crisis la iglesia salir adelante. Los obispos se han reunido el día de ayer también con la primera ministra para plantear los gritos de la gente. Y creemos que en ese sentido la iglesia debe seguir trabajando y sigue trabajando en la búsqueda del bien común, trabajando en el bien común, como dice el programa del día de hoy, buscando justamente desde el corazón de la iglesia, porque nada verdaderamente humano es ajeno al corazón de la iglesia, y debemos seguir trabajando y acompañando, como plantean los movimientos populares, a salir de esta exclusión que nos arrebata los derechos al techo, al trabajo y a la tierra. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y te quedas ahí, por favor, al final, que luego tendremos un momento con todos nuestros panelistas que vienen a continuación ahora. Javier nos planteaba que además de que los movimientos sociales buscan el cambio, como que no comprendemos, ¿no? No comprendemos esta realidad y necesitamos, pues, ampliar estos horizontes para ver qué es lo que pasa. Bueno, en nuestro programa tenemos un panel de entrevistados y de entrevistadas, de invitados especiales que tienen en común que son personas que tienen una larga trayectoria como activistas sociales y defensores de la vida en cada uno de los lugares donde ellos actúan. Les vamos a dar el pase a Humberto Ortiz. Él es asesor de la Conferencia Episcopal Peruana y también es miembro de Resucita Perú. Él es activista en economía social y solidaria. Trabajar por el bien común significa buscar que todos y todas tengan las oportunidades de lograr los recursos básicos para la vida, lo cual significa que haya un contexto económico favorable para todos y todas, donde no haya, digamos, una desigualdad tan marcada como la que estamos viviendo,
Y por otro lado, apoyar las iniciativas que se vienen haciendo desde abajo. Es decir, hay un contexto macro y hay iniciativas micro. Corresponde entonces a las políticas públicas dar ese contexto macro que permita la inclusión social y la perspectiva de desarrollo. Y en el nivel micro, dar oportunidad para que estas experiencias desde abajo, que se vienen abriendo paso y que han demostrado sus potencialidades durante la pandemia, tengan esas condiciones de desarrollarse. A esas experiencias que vienen desde abajo, le vamos a llamar las experiencias de la economía popular y de la economía solidaria. Es decir, aquellas actuaciones en el campo económico, sea en la producción, distribución, consumo, incluso en las pequeñas finanzas, que buscan el acceso a los bienes básicos. La racionalidad económica de estas actividades pequeñas de economía popular y solidaria es satisfacer las necesidades básicas. Para eso se han creado, para eso se han organizado. Y a través de la acción solidaria, la acción colectiva, buscan incluir a los diversos sectores más marginados y digamos, empobrecidos para encontrar esas vías y esas alternativas. Por otro lado, el Papa Francisco nos habla tanto en los movimientos sociales, en el encuentro, como también en la perspectiva de la economía de Francisco, y lo dijo también en Laudato Si, la importancia de una economía ecológica y economía circular. Vale decir, una economía que respete la naturaleza, que respete la sostenibilidad de los procesos. Y por otro lado, que genere los menores desechos posibles, es decir, que todo sea utilizable, que sea una economía del reciclaje, una economía en la cual se puedan utilizar los recursos de forma responsable. Esta economía social y solidaria, esta economía popular, se articula con otras economías, con el sector público a través de las políticas públicas, como lo hemos mencionado, tanto económicas, sociales, como de diversos sectores, pero también con los otros actores de la economía, como por ejemplo el sector privado. Ha regresado a la agenda un tema que se había olvidado durante algunos años, que es el tema de la responsabilidad social de la empresa, que va más allá del tema del marketing o el mercadeo social, sino más bien implica conocer y, digamos, asumir la empresa con una responsabilidad en la sociedad. El bien común se plantea no solamente a nivel de un país, sino a nivel del conjunto del planeta. Por eso hoy se habla del bien común global. Y hay economías solidarias en diversas partes del mundo. Hay experiencias de responsabilidad social empresarial en diversos sectores del mundo. Lo que pasa es que no se conocen, y al no conocerse, no se articulan. Poco a poco en América Latina se han ido dando estas experiencias de articulación, sobre todo en el espacio local, en el espacio de una comarca, de un distrito, de una provincia. Por eso es tan importante que estas iniciativas micro desde abajo de la economía popular y solidaria, el bien común se plantea no solamente a nivel de un país, sino a nivel del conjunto del planeta. Por eso hoy se habla del bien común global. Y hay economías solidarias en diversas partes del mundo. Hay experiencias de responsabilidad social empresarial en diversos sectores del mundo. Lo que pasa es que no se conocen, y al no conocerse, no se articulan. Poco a poco en América Latina se han ido dando estas experiencias de articulación, sobre todo en el espacio local, en el espacio de una comarca, de un distrito, de una provincia. Por eso es tan importante que estas iniciativas micro desde abajo de la economía popular y solidaria, con estas políticas macroeconómicas, se articulen en el espacio local a través de procesos de desarrollo local integral, lo que podríamos llamar el buen vivir. Los pueblos originarios nos hablan de la perspectiva del buen vivir. Se trata entonces de ir construyendo ese bien común global desde abajo, desde esas localidades. Cómo articular las diversas iniciativas económicas y sociales de las organizaciones populares, de las organizaciones económicas y también de las organizaciones empresariales que buscan estas articulaciones. Y ahí encontramos un actor muy importante, que es el actor de la municipalidad y de los gobiernos regionales, que tienen un rol importante a jugar. Es decir, ver a la acción municipal o la acción de los gobiernos regionales
como promotoras de estos procesos de integración social, de estos procesos de fortalecimiento de las redes, de estos procesos de ir construyendo el bien común desde abajo. Este proceso en el país de estas economías solidarias en medio de la pandemia, en medio de los desafíos de la ecología, en el medio de esta crisis del cambio climático, se van abriendo paso. Y yo creo que es muy importante ver estas potencialidades, no solamente verlas como experiencias de sobrevivencia, sino con ese potencial económico, porque es un derecho humano actuar en la economía. Y es necesario también estudiar estas economías populares, porque son también economías. Yo creo que podemos tener esa perspectiva hacia adelante e irla desarrollando y desarrollando de las comunidades, desde las localidades, este enfoque y este proceso de la economía social y solidaria y bueno, de forma creativa, ir generando propuestas y alternativas que articulen a los diversos sectores. Agradezco mucho su atención y sigamos adelante en esta perspectiva y este enfoque. Gracias. Agradecemos a Humberto la respuesta a la pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿A qué nos desafía trabajar por el bien común en el contexto actual en el que vivimos? Para responder también a esta pregunta, tenemos entre nosotros a Juan Manuel Arribas. Él es un destacado activista social en diferentes espacios a nivel nacional, especialmente para activar respuestas solidarias en los distintos campos que tenemos en el Perú y que es necesario. Juan Manuel, buenas tardes, te damos la palabra. Y él es responsable, él es director ejecutivo de Hombro a Hombro y es un empresario. Hola, gracias por la oportunidad. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Te escuchamos. Sí. Quiero solamente aclarar, yo he tenido toda mi formación profesional en empresas nacionales y internacionales, así que conozco muy bien al sector empresarial por dentro. El objetivo de Hombro a Hombro es cómo vemos nosotros el trabajar por el bien común. Es apoyar al Estado a mejorar la gestión de las políticas públicas para buscar mejorar el bienestar de la población y procurar darle igualdad de oportunidades a las personas. Y durante la pandemia hemos asumido un papel importante en la atención de nuestra gente. Nuestra hipótesis de trabajo, que la venimos manteniendo durante más de 10 años que llevamos en este esfuerzo, es el que todos los años crece el presupuesto general de la República destinados a enfrentar la cosa pública. Todos los años hemos pasado de 16.000 millones de soles en el año 2000 a casi 100.000 millones de soles en el año 2022. Miren ese crecimiento gracias al crecimiento económico del país. Más impuestos, hay más presupuestos, se puede gastar más. Pero lamentablemente los indicadores de gestión de las políticas públicas son paupérrimos. El 30% de los profesores de la escuela pública en el Perú cobran y no van a trabajar. Disculpen lo crudo de esos números. El racionamiento verbal y matemático de los niños están a la saga en Latinoamérica o casi en la saga en Latinoamérica. Y eso los imposibilita a poder salir adelante en el futuro profesional. Los servicios de justicia dejan mucho que desear. Un porcentaje enorme de delincuentes detenidos infragantes no reciben una sanción condenatoria al final del proceso por problemas en la etapa policial, fiscal o judicial. El acceso al saneamiento, es decir, agua y desagüe, en el área rural de nuestro país está al nivel de África subsahariana, al nivel de Somalia. Y este es el principal catalizador de la desnutrición infantil, como ustedes saben, la desnutrición infantil crónica en niños menores de 5 años y de la anemia en nuestros niños. Las principales trampas de pobreza de la humanidad son, de acuerdo al libro Repensando la Pobreza de Abhijit Banerjee y Esther Duflo,
del MIT, Premio Nobel de Economía 2019, son a nivel familiar los desastres médicos y los desastres naturales que destruyen el patrimonio y las vidas de las personas más vulnerables. Al luchar por estas cosas, consideramos que estamos enfocándonos en el bien común. Mal hacemos, creo yo, y aquí expongo muy respetuosamente mi opinión en contra del documento o de alguna de las frases del documento del Papa. Dejémonos de enfocar, es mi opinión, con todo respeto, en culpar a las empresas contaminantes y explotadoras del planeta por todos los males de la sociedad. ¿Quién tiene la responsabilidad de brindar los servicios de salud, los servicios de justicia, los servicios de educación, de seguridad, etcétera? ¿Es la empresa privada o es el Estado? El hecho que una mina, principalmente informal, destruya sin ninguna consecuencia el ecosistema no implica que la minería moderna haga lo mismo, todo lo contrario. Nunca hemos tenido acceso a alimentos al alcance de todos gracias a la industria de alimentos tan vilipendiada. Nunca antes los controles han sido tan estrictos. Poco a poco nos iremos amoldando a los nuevos estándares que la modernidad y la evidencia científica nos va imponiendo. Eso es un proceso correcto y sano. Pero de ahí a achacarles los problemas de la humanidad a los diferentes sectores del sector privado, creo que es un argumento, a mi juicio, nuevamente cuestionable. Aquí el punto es que es absolutamente injusto que el hecho que una persona nazca en un área rural o urbana prácticamente selle su futuro de pobreza. Y si esta persona además es mujer, mucho peor. El hecho que un niño estudie en el Colegio Inmaculada, por ejemplo, que es de donde yo vengo, colegio jesuita, frente a un colegio de la comunidad de Puerto Copa, en Río Tambo, Junín, Satipo, va a marcar casi un 100% la certeza de que esta persona va a ser pobre y el otro no. Juan Manuel, tienes un minuto. Es justamente en contra de esta injusticia que todos realmente debemos revelar. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel, por tus apreciaciones, por tus comentarios enfáticos. Ahora vamos a darle pase a Carmen Cifuentes. Ella es activista sindical, es dirigente de la CGTP y coordinadora de la mujer en la Federación Sindical Mundial a nivel latinoamericano. Bienvenida, Carmen. Te damos la palabra. Muchísimas gracias, Janet. Realmente es un gusto compartir este espacio desde una óptica y una visión del mundo sindical. Yo quisiera comentar y traer a la mente algo muy fundamental del mensaje del Papa. Y, por ejemplo, él nos indica que, aparte del trabajo digno, él suma dos aspectos fundamentales, el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Nada más cierto y nada más claro él lo está diciendo. Además, adiciona en su mensaje del tiempo de actuar, porque sí hay que actuar, es la tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos, ¿no? Lo que tanto falta hace para que la riqueza sea compartida, no solamente se quede en un lugar, ¿no? Y debe ser distribuida con equidad sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media. Literalmente lo estoy dando a saber de ese gran mensaje del Papa. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. Y también no puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo. Y en base a eso, mi comentario es lo siguiente. Todos y todas nosotros sabemos que en Latinoamérica hay 8 países, entre los cuales nuestro país, el Perú, para cuyos ciudadanos el principal problema que afrontan es el desempleo y la informalidad. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las personas y de las propias capacidades no es cualquier trabajo. No es digno, tal como lo dice el Santo Padre, el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales, y principalmente aquellos derechos laborales fundamentales.
ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo. Tiene mucha correlación y con la sapiencia de nuestro Santo Padre. Además, es bueno compartir que el empleo abarca toda clase de trabajo. Así pues, la idea del trabajo digno, como lo conocemos, lo dice la OIT como trabajo decente, nosotros lo asumimos como un trabajo digno, es válida para los trabajadores de la economía regular, así también como para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos, independientes, que hoy, con esta pandemia, lamentablemente ha aumentado tremendamente. Y es algo que en esta época tenemos que hacer para enfrentar este reto con un trabajo que muchos de los trabajadores han sido despedidos. No estamos contra las empresas, pero en los gobiernos se han encargado a veces de formar o de traer una frase llamada de suspensión perfecta, que fueron primero 3 meses, luego 6 meses y ahora no se sabe cuánto. Y entonces eso ha producido, no es que los trabajadores lo hayan hecho, no es que las empresas, sino esa famosa suspensión perfecta. Y también hay que tener en cuenta a los que trabajan a domicilio. La idea, estimados y estimadas que están presentes en este espacio y los que nos están escuchando, incluye la existencia de empleos suficientes, posibilidades de trabajar con remuneraciones adecuadas, la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres. Hoy más que nunca, la seguridad y salud en el trabajo es fundamental para proteger al trabajo digno y también para proteger a la persona como el centro de la existencia. Estos componentes tienen por objeto, pues, reforzar las relaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras, los derechos fundamentales del trabajo, como son la libertad sindical, la erradicación de la discriminación, la negociación colectiva, el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Son aspectos fundamentales que en su mensaje el Papa lo está dando a conocer. En pocas palabras, lo que yo estoy vertiendo, él lo da con un trabajo decente. Y obviamente el diálogo social. El diálogo social que muchas veces lo utiliza. Minuto. Gracias. Entonces lo que nosotros tenemos que es promover el trabajo docente con jornada laboral de 8 horas, no esa flexibilización ni ese trabajo precario. ¿Y por qué no hablar ya para terminar de la división sexual del trabajo? Las mujeres trabajan más en actividades no remuneradas y los hombres en actividades remuneradas. Promover el trabajo decente contribuirá a estabilizar un modelo de desarrollo en democracia que ponga al centro a la persona humana y resulte, por ende, promotor de la inclusión. Gracias. Carmen, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, hemos tenido a nuestros 3 entrevistados y ahora, como hemos dicho, hay un panel, hemos invitado a Rocío Valdeavellano. Ella es coordinadora nacional del movimiento Laudato Si y es miembro de la Comisión de Ecología Integral de Resucita Perú Ahora, para que haga el comentario a lo que nuestros entrevistados nos han compartido. Rocío, bienvenida, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Me siento contenta de que podamos estar tocando estos temas tan importantes en el momento que vive la humanidad entera y también nuestro país. No es cualquier momento, estamos viviendo un momento crítico y efectivamente que nos reunamos para compartir esto nos compromete. Y yo saludo el que las 3 personas que han hecho estos comentarios no lo hacen como un comentario externo, sino justamente lo hacen como personas no ajenas, sino que están muy dentro de todo lo que el Papa Francisco toca en este mensaje. Y al mismo tiempo yo valoro el hecho de que no todos piensen igual, ¿no? O sea, creo que es valioso que dentro de los panelistas han habido, digamos, matices, posiciones no todas igualitas, ¿no?
Entonces yo quisiera en un primer momento comentar, porque es imposible comentar todo lo importante que han dicho, pero quisiera resaltar algunos aspectos en relación a lo que han dicho. Por ejemplo, en el caso de Juan Manuel, que demanda, digamos, el rol y el papel de la empresa, yo quisiera hacer un comentario en relación al tema de la gestión estatal. Porque Juan Manuel ha dicho, y yo creo que todos los peruanos y peruanas lo vivimos, ¿no? La debilidad de nuestro Estado, de nuestra gestión estatal. De repente hay avances en normatividad, de repente hay avances en creación de organismos, instituciones, pero hay un desfase entre la capacidad de implementación, digamos, eso lo constatamos todos los días, ¿no? Y aparte del problema de corrupción, el problema ese de capacidad de gestión. Ahora, yo quisiera en relación, me ha motivado a lo que ha dicho Juan Manuel, comentar que él ha reivindicado el rol del Estado, en el sentido de que no se le puede estar pidiendo a la empresa privada que resuelva determinadas cosas. Pero quisiera comentar que estos años de neoliberalismo en los que hemos vivido, justamente han planteado minimizar el rol del Estado. Y si hay algo que el Perú y todo el mundo ha constatado en estos meses de pandemia, es justamente la necesidad de fortalecer el Estado y su capacidad de prestar servicios en salud, en educación, en fin, en una serie de aspectos. Entonces yo creo que en ese sentido hay un tema, ¿no? Interesante como para que lo veamos también a nivel del Perú. Ahora, en relación a Humberto, que disculpen, comencé con Juan Manuel, pero en relación a Humberto también me parece importante cómo él está comprometido con la economía solidaria y nos ha compartido este tipo de economía que justamente es indispensable, porque en el mundo entero hay un clamor desde abajo de no regresar a lo anterior y de que la reactivación indispensable de la economía no sea para repetir lo mismo de antes, sino con reorientación en términos de equidad, en términos de la forma en que esta economía se relaciona con la naturaleza y en una serie de aspectos estructurales, ¿no?, que el Papa en su mensaje también cuestiona. Y en relación a Carmela, realmente me parece muy completo, ¿no? Tú eres, digamos, Carmela, una líder conocida que es presidenta de la CGTP, y cómo ha planteado muy integralmente los distintos aspectos del problema del trabajo, que no voy a repetir, pero creo que queda muy señalado, y cómo enlaza este tema con lo que dice el Papa, ¿no? Una serie de cosas que el Papa está planteando al mundo, y digamos, aparte de eso, todos se han referido, por ejemplo, al tema de la mujer, al tema de la nutrición, o sea, también diversos temas que están relacionados, ¿no? Entonces yo quisiera, aparte de ese comentario de lo que han dicho, quisiera enfatizar la importancia que tiene que en el momento que vive el Perú estemos nosotros conversando esto. Entonces ahí vienen los desafíos. Javier en su introducción nos enfatizaba esto de que todo está interrelacionado, y efectivamente, cuando el Papa con gran valentía denuncia, pero también llama, o sea, él llama a un compromiso, llama a un diálogo, no es que dice ustedes son unos que digamos buscan sus ganancias, no, él denuncia una situación, pero tiene una actitud de un llamado a que construyamos una humanidad al servicio del bien común, ¿no? Entonces yo creo que esta valentía del Papa, esta valentía del Papa, digamos, para todos nosotros es importantísimo, porque desde abajo los movimientos populares tienen en el Papa un defensor, ¿no?, de todos los que están necesitados, los que sufren opresión, los que sufren hambre, los que sufren desempleo, los que sufren malas condiciones de trabajo, falta de techo, etcétera. Y digamos, la pregunta también que yo haría sería, ¿cómo podemos esto que hemos dicho relacionarlos con lo que está pasando en el Perú, ¿no? Porque efectivamente los peruanos y peruanas estamos realmente cansados, ¿no? Hay un frente a lo que se llama la clase política, ¿no? Entonces, esta percepción de que la política, de que la gente entra en la política para servirse de la política y no para hacer de ella un servicio al bien común, entonces este tema
de cómo podemos construir, refundar en el Perú la política, ahora que estamos cumpliendo nuestro bicentenario, y en los momentos que vivimos, creo que es muy importante que justamente desde los movimientos populares, de todos estos movimientos, bueno, en esta oportunidad en el panel han habido 3 representantes de distintos espacios, ¿no? Pero digamos, podemos aspirar y a través de estos diálogos que se está organizando desde Resucita Perú, que muchos más sectores de los movimientos populares confluyan, ¿no? Y ahora no es pues como hace 30 o 40 años, ahora hay muchas distintas, por ejemplo, la red de protección de los ríos, que el Papa también denuncia cómo se contaminan los ríos, la IDECEP y los defensores de la Amazonía que están siendo asesinados. Entonces, digamos, ¿cómo podemos unificar a todos los movimientos del Perú? Y tanto desde los territorios, eso lo estamos planteando en Resucita Perú, desde los territorios cómo sumamos y también a nivel nacional, ¿no? Bueno, para no excederme, yo considero que esta conversación es motivadora para que sigamos adelante en esta construcción de un Perú bicentenario con equidad, justicia y que cuide a nuestra Pachamama. Gracias, Rocío. Bueno, hemos estado mirando nuestro chat, están saludando lo bueno que es el tener a personas diferentes para conversar. Dada la importancia del diálogo abierto, y nos queda algunos minutos todavía en el programa, les vamos a dar el pase tanto a Javier, a Juan Manuel, a Carmen y a Rocío, 1 minuto por cada uno, por favor, para que puedan, habiendo escuchado a todos, tal vez responder a la pregunta que Rocío nos colocaba, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarlo con el momento actual que vive el país, sabiendo todas estas dificultades que tenemos y que cada uno de los que está presente pues, en este panel tiene un trabajo comprometido para poder revertir estas situaciones? Entonces, damos de repente la palabra en orden contrario. Comenzamos con Carmen, luego sigue Juan Manuel, luego Javier y termina Rocío. ¿Les parece? Breves, pero creo que interesante para el público que nos está escuchando. Carmen, te damos la palabra. Sí, muchísimas gracias nuevamente. Realmente la coyuntura que estamos viviendo, que es una crisis política, social y económica, y dentro del mundo político, yo creo que lo que tienen que hacer los poderes del Estado es ponerse a trabajar. Y el ponerse a trabajar es lo que nosotros hacemos y estamos defendiendo un trabajo digno. Lo otro, tanto con los empresarios como también con los representantes de las organizaciones populares o sociales, lo que podemos converger es respetar el medio ambiente, porque el medio ambiente también va a tener su correlato en el trabajo digno, en la forma como el trabajador y la trabajadora pueden desempeñarse adecuadamente. Y creo que eso es algo que también nos une a todos, la defensa del medio ambiente, que también el Papa se ha expresado en una forma muy sabia acerca de este gran problema que es a nivel mundial. Y tercero, creo que una lacra que ocurre en cada espacio y en cada lugar, la corrupción. Y esto de la corrupción creo que es algo que todos y todas tenemos el deber de poder sacarlo de todos esos espacios, porque ello ha ido en contra del trabajo, en contra de la economía y en contra del país. Ahí me quedo. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muy breve, por favor, los demás. Juan Manuel, porque ya me están diciendo que tenemos que apresurar. No sé qué, tu micro, exactamente. Sí, Juan Manuel. Yo suscribo 100% lo que dice Carmela. El tema de la corrupción es un monstruo al que hay que vencer, no tiene ninguna bandera política de ningún tipo, ¿okay? Pero yo nuevamente les llamo a pensar en el hecho de que tenemos 100.000 millones de soles para enfrentar la cosa pública. ¿Se pueden imaginar las maravillas que podríamos hacer como Estado para poder gestionar este dinero de una manera mucho más eficiente? Versus los 16.000 que teníamos adquisito nomás, o sea, podemos hacer mucho más cosas. No es un tema de recaudación, no es solamente un tema
hay que más impuestos y lo seguimos gastando mal. Tenemos que hacer una reingeniería muy grande en el Estado para que los servicios que se le brinda a las personas de a pie sean reales. Todos los servicios públicos en general son una estafa para nuestra gente. Quien va a una escuela pública en el Perú está condenado a ser pobre de por vida, y eso debería generarnos la mayor de las adversiones y deberíamos luchar mucho contra eso. Quien nazca en la selva, quien sea mujer, tiene mucho más cuesta arriba el hecho de salir adelante, y eso es absolutamente injusto. Y contra eso tenemos que juntarnos todos. Gracias, Juan Manuel. Te damos el pase, Javier. Tienes la palabra. Gracias. Breve, por favor, que aquí me están presionando que ya el programa tiene que acabar. Yo creo que hay un gran tema que se ha generado en estos tiempos, que es el nivel de polarización que vivimos hoy en día. Y eso ha sido parte de que esos 30 años no han dado ninguna de las soluciones que plantea justamente en su momento Juan Manuel. Ese crecimiento económico no ha servido para eso. Y creo que ese es un tema fundamental de sí, generar ese apoyo para generar mejor gestión, pero gestión que no hubo antes tampoco. Y entonces creo que es un tema central comprometernos ahí en el apoyar, no en el meter cabe, sino en el apoyar, todos juntos, unirnos en sacar el país adelante, ¿no es cierto? Que ese es lo fundamental. El Estado ha sido más bien en ese tiempo muy debilitado. Hay una cooptación del Estado, ¿no? Se habla mucho de los cuestionamientos de las personas que están en el Estado ahora, pero ¿y todo este tiempo quiénes han estado en el Estado y cuál ha sido el nivel de corrupción que ha habido? ¿No es cierto que hemos conocido en estos 30 años? Entonces, hay un tema grande que persiste antes, viene de antes, no es solo de ahora, ¿no es cierto? Y que tenemos que solucionar, y que creo que es un tema que nos debe unir más bien. El Estado ha sido debilitado, ha sido cooptado, hay mucha gente, también de muchas empresas que han entrado al Estado, ha dictado normas en favor de empresas, ¿no es cierto? Y de intereses particulares, y ha salido a las empresas nuevamente. Entonces, esas cosas son las que debemos cuidar para buscar el bien común. Termino con eso. Todos juntos para buscar el bien común. Gracias, Javier. Y la palabra breve, Rocío, por favor. Bueno, expresar la esperanza de que si estamos nosotros reunidos aquí, no pensamos igualito, pero creo que todos tenemos el mejor deseo de que se construya, como decíamos, equidad, ¿no? Fraternidad y un sentido de responsabilidad respecto a la economía, a la naturaleza, ¿no? A las necesidades de toda la población en alimentación, en salud, en empleo, en educación. Nosotros vivimos varias emergencias, ¿no? La emergencia sanitaria, la emergencia social, la emergencia climática, la emergencia de educación. Entonces, bueno, no es motivo para que nos angustiemos. El otro día participaba en un evento que decía, cuando uno es consciente de la realidad puede paralizarse, ¿no? Pero no, o sea, el hecho de que estemos acá da esperanza de que podemos sumar esfuerzos para construir ese bien común y que sigan estos programas para que nos ayuden, ¿no? Pero ahora, saliendo de este programa, cada uno regresa a trabajar con sus movimientos, con su organización, y tenemos que transmitir esa motivación, ¿no? Y gracias por invitarnos, Janet. Gracias. Bueno, gracias a todos a nuestros invitados, invitadas especiales, porque creo que han hecho de este programa un programa especial que nos trae grandes temas, grandes desafíos para seguir conversando. Y quisiera terminar con unas palabras que el cardenal Pedro Barreto, que ayer recibió esta conmemoración de la Orden del Sol, nos decía, ¿no? Ahí está, justamente en pantalla, ¿no? El equipo de Resucita Perú se alegra de felicitar porque ha sido condecorado con la mayor distinción de la nación, la Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, dando gracias por sus años de entrega y misión pastoral. Y él decía lo siguiente, y con eso creo que este programa ha dado testimonio de esto. Desde este contexto de angustia y dolor, hago un llamado a la esperanza y a la solidaridad efectiva. Es la hora de soñar juntos, sin excluir a ninguna persona, para buscar el bien común y hacernos corresponsables de un proceso de cambio integral de nuestra sociedad.
que vaya a lo profundo de nuestras conciencias personales. Muchas gracias a todos los que han participado, gracias a los que nos han sintonizado y los esperamos la próxima semana, martes a las 3 de la tarde. ¡Chao!